Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a terminar de compartir las leyes de la constancia. Bien, hoy día toca lo que son las leyes de la constancia marina y las leyes de la constancia osmiótica. Dos de las razones principales por las cuales podemos tener en cuenta de que el mar no puede ser contaminado y enfocarnos a que lo único que pasa en el mar pues es que existe una determinada polución que nunca va a volver impuro la matriz biológica pura marina. Bien, la ley de la constancia marina propiamente, pues consiste en que la vida animal, aparecida en un estado de célula en los mares, tiende a mantener siempre las células de una manera constitutiva de sus organismos para que tengan un funcionamiento totalmente elevado de todas las series zoológicas en sí. Bien, en medio de un origen matricial, que sería el origen marino, es el medio en el cual se va a estar moviendo, se va a estar desplazando la vida, en medio del cual va a interactuar toda una serie de estructuras zoológicas. Ese líquido, el líquido marino, netamente, pues es el medio ambiente interno, que es similar al agua de mar. Por ejemplo, dentro de una célula, que es un micro, tendría a ser a la estructura viva más pequeñita, al igual que los microorganismos, tienen en su interior el equivalente a las concentraciones marinas, es decir, al agua de mar propiamente. Excepto, la única excepción que se puede dar allí son las concentraciones de sales. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, que somos estructuras biológicas amplias, tenemos una concentración de 9 gramos de minerales por litro en nuestro plasma sanguíneo, por cada litro de sangre. Por cada litro de sangre, pues tenemos 9 gramos de minerales, es decir, tenemos toda la tabla periódica en suspensión en esa matriz líquida plasmática. Mientras que en el agua de mar, por ejemplo acá en el Océano Pacífico en la actualidad, solamente llegamos a tener hasta 36 gramos de minerales por litro. Entonces, considerando esa excepción de que todo organismo pequeñito es igual al mar y la única excepción que hay es la saturación, la concentración de sales, pues la única duda que podría existir ahí sería la presencia de los elementos mismos de forma atómica en el agua de mar, que suelen tener dosis infinitesimales. Es decir, por ejemplo, René Quinton, hasta entonces, o sea, en esa época, pues había considerado que él era capaz de identificar hasta una serie de unos 17 elementos, o hasta de unos 17 hasta unos 92 elementos conocidos. En ese momento, lo que pasa es que se acepta que los organismos animales pues no tienen más de 15 componentes en su estructura interna. Pero para René Quinton, lo que hace es de que los organismos vivos siempre tienden a mantener una continuidad. Es decir, incluso se le da una importancia a diferentes elementos que tenemos en común. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los elementos que están ahí, o sea, en una molécula en una célula, y que están equivalentes también en el mar, se genera de una manera, eh, desde un punto de vista, pues nos hace decir que cada una de las células pues tiene un mar interno que llega a tener concentraciones similares al medio externo original, que sería propiamente el agua de mar. Incluso aquí, por ejemplo, podemos ver una comparación de la composición de los elementos biodisponibles en el mar, en los cuales, por ejemplo, podemos observar las concentraciones en el agua de mar isotónica. Recordemos que isotónica quiere decir que tiene una concentración menor a la saturación de sales originales. Por ejemplo, nosotros, en nuestro organismo interno, frente a la comparación del mar, el agua de mar, por ejemplo, es una concentración hipertónica. ¿Por qué? Porque está más saturada de minerales y metales. En cambio, nosotros tenemos una concentración líquida isotónica, que tenemos pues una menor concentración de minerales y metales en nuestro medio interno. El agua de mar isotónica, de por sí, pues ya tiene una buena cantidad de concentración de sodio, una buena cantidad de lo que es ácido carbónico, netamente, que es una estructura esencial que garantiza la calidad de la estructura del agua de mar. A su vez tenemos una buena cantidad de lo que es el cloro, que más o menos podría considerarse de entre si nosotros damos la totalidad,
en el agua de mar isotónica, pues lo que más tenemos entre un aproximado de de un 80% aproximadamente, pues tenemos lo que es el sodio, tenemos un aproximado a un 30% o 40% de lo que sería el ácido carbónico, y un 60% a 50% de lo que sería una matriz de cloro. Y después tenemos los diferentes tipos de minerales y metales en suspensión, que serían como tanto el calcio, el sodio, el sulfato, el magnesio, entre otros en sí. Bien, en esta tabla lo que nosotros podemos ver son las matrices equivalentes. Por ejemplo, entre lo que es el agua de mar isotónica, o sea, un agua de mar que tiene una menor concentración de sales, que tal cual pues nosotros podemos obtener cuando terciamos la cantidad de agua de mar. Por ejemplo, agarramos un vaso de agua de mar, lo terciamos con 3 vasos de agua hervida, allí tenemos una concentración isotónica por cada litro de agua. Es decir, si en el agua de mar hay 36 gramos de minerales por litro, nosotros, para alcanzar la misma concentración que existe en el líquido intracelular o su aproximado, estaríamos teniendo una concentración de 9 gramos de minerales por litro al terciarla, es decir, al isotonizar el agua de mar pura. Entonces, es por eso que en esta tabla podemos observar la similitud entre el agua de mar isotónica y el agua y el líquido extracelular, que es el líquido en el cual están flotando todas las células de nuestro organismo, que es equivalente. Por si pueden apreciar aquí la concentración de minerales y metales que suele tener. En cambio, también, si nosotros hacemos una comparación entre la cantidad de matriz líquida y su concentración del plasma sanguíneo propiamente, pues lo podemos equiparar a lo que es el líquido intracelular, que es totalmente equivalente. Es decir, nosotros comparamos el plasma sanguíneo como matriz líquida y la comparamos con la concentración. El plasma sanguíneo sería propiamente el mar para las células de nuestro organismo. Entonces, cada célula de nuestro organismo, en su parte interna, su concentración de minerales, de metales, debe ser equivalente a la concentración externa del plasma sanguíneo, considerándolo como un pequeño mar dentro de nosotros. Entonces, vemos el equivalente a las concentraciones que tiene. Por ejemplo, dentro de la célula hay una mayor cantidad, claro está, de potasio por la bomba de sodio y potasio, y una menor concentración de sodio a comparación del plasma sanguíneo, que va a estar externo a la cámara intracelular o al líquido, a la suspensión interna de cada célula. Entonces, estas equivalencias nos demuestran de que el ser humano, pues en algún momento también formó en su estructura interna como una especie de mar intracelular, y que puede ser equivalente o equiparado al mar externo, que sería propiamente el agua de mar. Es por esa razón que un recién nacido incluso llega a tener hasta un 70 o un 80% de matriz líquida, o sea, es pura agua. Nosotros somos pura agua, en realidad somos agua de mar. El planeta mismo está hecho a la misma proporción, es como que si todo estuviera fractalizado. ¿Y por qué está fractalizado? Pues porque el planeta, el globo en el cual estamos, globo, orbe, bueno, como lo quieran llamar, eh, pues es también un 70 o 80% de una matriz en su totalidad líquida, equivalente a un ser humano. Un ser humano y todos los organismos vivos pues tienen casi un aproximado de las mismas concentraciones. Tienden a tener hasta un 70-80% de agua. Entonces, cada vez que vamos adentrándonos en las estructuras biológicas más pequeñas, por ejemplo, ya el ser humano tiene entre 70 y 80% de líquido de su volumen de peso corporal. Sus células tienen el mismo equivalente, es decir, las partes más pequeñitas tienen esas concentraciones también de agua. Y bien, bueno, para esa época, por ejemplo, en los laboratorios de fisiología y de patología de los estudios superiores del Colegio de Francia, donde René Quinton trabajaba con Marey, pues se le había dado la oportunidad de poder contemplar algunos experimentos, unos experimentos que han sido muy famosos hasta la época y que han podido ser replicados incluso por el doctor Ángel Gracia en el año 70, me parece, en unas universidades. Bueno, acá vamos a poner un poco más de información. Vamos a poner acá unas imágenes de la réplica de esas experiencias, que han sido muy notables para poder darnos un entendimiento de hasta qué punto el mar pues es el medio líquido original, es decir, la matriz plasmática.
Y bueno, pues son una serie de experimentos que en esa época también René Quinton realiza en el Colegio Mayor de Francia y los divide en tres grupos de experimentos. Uno son pues los experimentos ya de inyecciones aditivas. Eso está dentro del primer grupo de experimentos, donde se agarra un perrito, y bien, a un perrito de 10 kilogramos de peso que tenía una temperatura rectal de unos 40 grados centígrados. Quinton inyecta lenta y exitosamente una solución intravenosa de 6.6 kilogramos de agua de mar. Bien, agua de mar isotónica, claro. Eh, e isotérmica, que quiere decir que tiene una temperatura también equivalente a la temperatura corporal del perrito. Entonces lo que pasa es que se le está inyectando al perrito pues un 66% de su peso corporal. Ese motivo por el cual se hará ese experimento puede ser que el perrito tenía las mismas... se replica básicamente este experimento, es repetido por un doctor llamado doctor Halion, experimento que se da con las mismas características en la Academia de Medicina, donde se le inyecta hasta 10.4 kilogramos de agua de mar isotónica e isotérmica, que sería un aproximado, o sea, imagínense si el perrito pesaba pues 10 kilos, se le pone 10.4 kilos, es decir, se le está poniendo 104% de su peso corporal. Se le suministra esta agüita de mar a las venas al perrito en un promedio de 11.6 horas. Esto es equivalente a inyectarle a una persona de 62 kilos, más o menos se le inyecta agua de mar pues, durante unas 12 horas a una persona de 60 kilos. Ese es el equivalente, de inyectar 60.2 kilos de agua de mar a una persona que pese 60 kilos en 12 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace el experimento con el animalito, el perrito, pues lo que hace es excretar, o sea, elimina de feca y orina 9.4 kilogramos de orina. Perdón, orina 9.4 kilogramos de orina y equivale a que el perrito pues está eliminando el 90.4% de lo que le ha sido administrado. No elimina albúminas en la orina, solamente tiene cierta agitación, no manifiesta diarrea, solamente las heces húmedas, y lo que hace es pues, que se realiza en un tiempo, se le hace trabajar pues, al riñón al límite, pero el riñoncito del perrito pues no decae. ¿Por qué? Porque está en un medio interno original, o sea, la función no decae. Su riñón pues estaría trabajando ahí a 60 veces, tenía un trabajo 60 veces superior al trabajo normal, de trabajo diario. Entonces se le comienza a evaluar también el perrito y la temperatura rectal solamente desciende a un mínimo de 36.8, que lo normal sería 40 en el perrito, pero después de que se procede al inyectable, a los 70 minutos, después la temperatura del perrito se vuelve a estandarizar, se vuelve a equilibrar a los 39 grados centígrados. Durante unas 12 horas después de la inyección, lo que se hace es tratar de detectar trazas de albúmina en la orina, que esas trazas, se encuentran después pequeñas trazas que terminan desapareciendo, y a los 2 días sucesivos el perro lo que hace es presentar pues un aspecto más vivaz que lo que había estado experimentando antes de las inyecciones. Entonces, Quinton lo que hace es que vuelve a repetir el experimento, pero ya no en el mismo perrito, sino en otro. Bien, entonces repite el experimento, pero esta vez hace una inyección rápida. Es decir, es un inyectable, algo brutal en realidad, porque pasa de que el agua de mar trata de congestionar un poco la rapidez de eliminación del riñón del agua. Entonces se inyecta a un perro de 5 kilogramos de peso, le inyecta unos 3.5 kilogramos de agua de mar, que sería el 70% del peso del perrito. La coloca isotónica e isotérmica, y bien, pues lo que pasa es de que lo hace en un lapso de unos 90 minutos, a comparación de las otras inyectables que habían demorado bastantes horas y que habían dado un tiempo prudente para la eliminación.
Entonces lo que hace es que se produce una ascitis, se le produce en el perrito una bradicardia, y incluso en los textos pues manifiesta que hay una desaparición del reflejo corneal, pero el perrito sobrevive y en el día 11 pues recupera la totalidad de su peso y muestra una total actividad más energética y más alegre, más exuberante en su manifestación. Eso en torno al primer grupo de experimentos. Bien, es impactante la emoción que se tiene acá al ver realizar los experimentos de manera endovenosa, donde se puede apreciar pues que es totalmente es totalmente el ingreso de un medio biológico original a las células para aumentar su eficiencia. Dentro del grupo 2 de experimentos, pues tenemos lo que es ya las inyecciones sustitutivas, que manifiesta René Quintón en sus libros, pues es lo que hace Quintón en este entonces ya se genera un desangramiento, es decir, se retira el volumen de las células vivas de todo el complejo plasmático para poder incorporar en su reemplazo agua de mar. Parece un experimento muy loco, pero es totalmente sorprendente también. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Quintón lo que hace es hacer un desangrado total. 425 gramos en 4 minutos, sin asepsia a un perrito, hasta la abolición de su reflejo córneo, es decir, hasta que ya lo mira un poco, pues casi muerto en realidad. Con la sangre extraída del perro, lo que se ha generado pues es una hipovolemia. Es una hipovolemia quirúrgica casi total. Entonces Quintón lo que hace es eliminar los glóbulos rojos, eliminar los glóbulos blancos, así como los alimentos que contiene la misma sangre, y inmediatamente después sustituye la cantidad extraída con agua de mar isotónica. Entonces, él procede a colocar pues 532 centímetros cúbicos de agua de mar isotónica a 23 grados centígrados en 11 minutos, es decir, de una manera rápida también. Y lo que hace, lo que logra después de que al inicio reaparece el reflejo córneo, es decir, si el perrito ya estaba ya game over, lo que hace es reaparecer el reflejo córneo y, y comienza a tener una respiración algo jadeante. Al día 2, el segundo día, pues el perrito ya comienza a pararse, a corretear un poco, a pesar de tener solamente 42.6% de su hematocrito y un 63% de hemoglobina respecto a la situación inicial. Para el día 3, la herida comienza a supurar un poco, el perrito comienza a manifestar un poco de fiebre, como el máximo periodo inflamatorio que se da durante cualquier traumatismo. Casi siempre es al tercer día, se da el máximo periodo de inflamación, comienza a haber fiebre, el perrito comienza a tener unos 40... Bueno, la herida, simplemente en la zona de la herida, estaba supurante y tenía, donde había sido infiltrado el agua de mar, supurante y tenía unos 40 grados centígrados, y el perrito comienza a manifestar al tercer día una postración y un abatimiento. Para el día 4, los exámenes del hematocrito comienza a subir a 44.4% y la hemoglobina ya se comienza a estabilizar a 84%. A comparación de la situación inicial de los exámenes que se tenían en esa época de sus leucocitos. Y en los posteriores días, pues lo que René Quintón observa es que hay un restablecimiento progresivo y rápido ahí. Es decir, a partir del octavo día, ya el perrito comenzaba a manifestar ya vivacidad, que era totalmente notoria, ya no había fiebre, ya no supuraba la herida ya estaba completamente sana. Y entonces ese perrito pues comienza a ser observado hasta durante unos 5 años después, que tenía una total actividad, era totalmente vivaz, pero el perrito termina muriendo por un accidente. Entonces pasa un tiempo y el médico Toussaint, lo que hace es repetir, el doctor Toussaint, que está en el libro del agua de mar medio orgánico, donde se pone en manifiesto todos esos experimentos. Lo que hace es que meses después trata de usar solamente suero fisiológico para hacer el experimento de Quintón. Es decir, el doctor Toussaint, en vez de utilizar agua de mar, utiliza suero fisiológico
industrial, bueno, industrial farmacéutico que nos ofrecen a nosotros eh, bueno, nuestro sistema, el sistema farmacéutico que tenemos, que es simplemente agua destilada con 2 electrolitos, cloruro sódico, con 9 gramos de esos 2 electrolitos en agua destilada, es decir, es un suero totalmente pobre, es un suero empobrecido, y trata de replicar este experimento. Pero el perro con el cual realiza este experimento de descompensar todos los nutrientes, de sangrar al perrito, y en vez de ponerle agua de mar, pues este doctor utiliza solamente el suero fisiológico, se da cuenta de que no es lo mismo que el agua de mar, porque el perrito pues no supera los 3 días y muere. Entonces, eso demuestra de que el suero fisiológico que a nosotros nos aportan en nuestro sistema farmacéutico, pues no tiene absolutamente nutrientes, no tiene absolutamente nada, es un suero totalmente empobrecido. En cambio, cuando se nos suministra un suero fisiológico original que sea equivalente a las condiciones en las cuales aparece la vida, que tenga toda una matriz de nutrientes, que tenga toda una matriz de microorganismos de procedencia marina, que cuando ingresan a la sangre o a nuestro medio interno, pues se convierten en un nutriente, tienen el potencial de acelerar y de mejorar la efectividad de producción de las células pluripotenciales para transformarse tanto en hemoglobina como en hematocrito, como en leucocitos, como transformarse en las células vivas que a nosotros nos hacen falta para vivir. Es entonces hasta donde se da hasta un tercer grupo de experimentos donde René Quintón denomina que es el cultivo de leucocitos. Entonces Quintón lo que hace es diluye sangre de una tenca, de una rana, de un lagarto, de un conejo, de un perro y de un ser humano. Los tiene así distribuidos. Y las coloca en agua de mar isotónica e isotérmica. Y acá se da una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque al revés de lo que se tenía pensado, o en comparación al suero fisiológico, en el suero fisiológico que nos ofrecen en el hospital, o sea, es decir, el suero fisiológico que solamente es agua destilada, valga la redundancia, con 9 gramos de cloruro sódico, que es un suero totalmente empobrecido, pues los glóbulos blancos no pueden vivir en ese medio. Sin embargo, cuando se les coloca o se hace la observación de los glóbulos blancos de la sangre de la rana, del perro, del ser humano, del conejo, en agua de mar isotónica, pues en agua de mar los glóbulos blancos siguen viviendo hasta por más de 21 días promedio. A comparación del suero fisiológico, pues eso deja mucho que pensar, deja mucho que decir también. Los leucocitos de todas las especies siguen vivos en agua de mar isotónica, siguen móviles, siguen con un total potencial de actividad, mientras que en el suero fisiológico, pues no. Bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.